Hace algo así como un par de siglos, hubo un predicador laico, un metodista inglés llamado Whitehorn, que recorrió estas tierras del Levante español y anotó sus impresiones en un curioso manuscrito del que se conserva una parte. Al referirse a esta zona de Castellón, el viajero explica: de este modo, llegamos a la comarca llamada de La Plana, correspondiente al norte del Reino de Valencia. Habiendo averiguado entre algunos naturales del país el significado de plana, aclararon que equivale a llanura o planicie. Así pues, henos aquí en una más de las contradicciones que dan carácter a este formidable país. Recorriendo la plana vemos a un lado el mar y al otro imponentes montañas. ¿Dónde está la plana? Tenía razón el viajero metodista, porque la plana es solo un pasillo costero. La mayor parte de la provincia de Castellón no es plana, sino montaña. Pero no obstante, la plana existe. Según el manuscrito de Mr. Whitehorn, en esta franja, cuya habla es la llamada valenciana, viven no muchas gentes, y su dedicación principal, cuando no es la pesca, es el arroz. Así eran las cosas por entonces, pero han pasado muchos años. Los arrozales, en los que el paludismo hacía estragos, fueron sustituidos por los huertos, y principalmente por los naranjales. Burriana, y vamos al caso, hace ya un siglo largo que se rodea de naranjos, hasta el punto de ser hoy ciudad agrícola y turística casi tanto como puerto exportador. Naranjas, huerta, mar y divisas. A mi parecer, existe cierta pugna entre los naturales de Burriana y los de Castellón, que es la capital de La Plana, una de tantas fraternales disidencias como hemos observado en el carácter español. Castellón de la Plana. Aquí dejamos por un momento las impresiones del predicador metodista y vamos a un relato sucinto de lo que es esta ciudad, que tiene su solar antiguo en la colina de la Magdalena. Allí hay una ermita ahora, con su romería anual muy concurrida. La huerta castellonense tiene hoy tantas ermitas diseminadas como antiguamente alquerías moras. Ermitas, alquerías, naranjos y Castellón. ¿Qué hubiera visto hoy en Castellón nuestro buen Mr. Whitehorn? Una ciudad ni muy grande ni muy pequeña, más moderna que antigua, con un aire de moderada prosperidad. Un urbanismo... Consultemos a Whitehorn. Aparece la ciudad de Castellón bien amurallada. Oh, no. Castellón estuvo amurallada hasta finales... Vamos a ver... Finales del siglo XVIII. Bien, quiere decirse entonces que las murallas fueron derribadas a poco de la visita de nuestro buen amigo metodista. Así que de Castellón quedan, volviendo a la cuestión del urbanismo, un cogollo apretado como un queso dentro de su cincha, que es lo que estuvo entre murallas, y un ensanche más nuevo y más vertical.
En el cogollo, la catedral gótica, restaurada después del último desastre civil, y la torre campanario, exenta y solitaria, a la que por esas condiciones llaman los castellonenses el Fadrí, que quiere decir el soltero. Un solterón presumido con su sombrerete vidriado. Pero, dejando Castellón, volvamos a las amarillentas páginas del manuscrito del predicador Whitehorn. A ver. Muy cerca de la ciudad hay un hermoso monasterio en lo que los paisanos llaman Desierto de las Palmas. Término que hubimos de hacernos traducir varias veces hasta comprender cómo puede llamarse desierto a un paraje tan ameno y umbroso. Parece que aplicar la palabra desierto a estos vergeles es costumbre de los frailes y monjas que los habitan, y no solo en esta región, sino en toda España. Para una mente británica, no es fácil entender estas paradojas españolas. No eran buenos los caminos de esta región cuando nuestro viajero predicador transitaba por ellos. De modo que será preciso disculparle por no haberse adentrado por algunas comarcas castellonenses, como por ejemplo la que se encierra entre los dos principales ríos, Mijares y Palancia. Por entonces, a buen seguro que se hubiera maravillado con los azulejos de Honda, que ya competían con los de Alcora y lo siguen haciendo. Honda, con su castillo que parece aplastado por un manotazo. Se le conoce por el de las 300 torres, nada menos. Y Alcora, sumida entre montañas de su propia materia prima, con sus artesanos descendientes de aquellos que fueron a aprender el oficio cerámico a Sèvres. Pero, por echar un vistazo a Alcora, hemos sacado el pie del plato. Estábamos en la zona comprendida entre los ríos Mijares y Palancia. La franja de costa que queda entre las dos desembocaduras está señoreada por los naranjales de Burriana, ya mentados, y los de Villarreal y Nules. En cuanto se deja esa faja costera, a muy pocos kilómetros, ya por donde se emplaza la industrial y zapatera Vall d'Uixó, las montañas siluetean el horizonte. Sierra de Espadán. Acogidos como chiquillos a sus faldas maternas, unas veces humildes y otras traviesos y encastillados, los pueblos cuya contemplación, qué lástima, se perdió el predicador británico. Azuévar. Sonejar. Los dos Almonacid, Vall y Algimia.
Ain. Eslida. Jérica. Jérica, con su torre mudéjar, erguida y femenina, matriarca de piedra y ladrillo. Tierras estas conquistadas unas veces, asoladas otras, perdidas y ganadas por moros y cristianos en los tiempos del Cid campeador y antes y después. Segorbe, ciudad principal en la ribera del Palancia, tendría muchas cosas que contar si no fuera porque de aquellos remotos tiempos solo le quedan vestigios como la Torre del Verdugo y alguna otra torre succionada entre el caserío. Bueno, y la catedral, barroca muy reformada. En Castellón hay una sierra que se llama del Cid, al sur de la provincia, lindando con Valencia, y un pueblo que se dice Lucena del Cid. Un hermoso pueblo en la cresta de un monte mediterráneo, de piedra, cárdena y matorral, parecido un poco al otro pueblo cidiano, Jérica, en su armonía de rectángulos y blancos. Pero volvamos al manuscrito amarillento de nuestro predicador Whitehorn. Emprende el buen señor la ruta de la costa castellonense, que entonces no pensaba en llamarse ni por lo más remoto Costa de Azahar. Apenas hubimos recorrido 3 leguas cuando estábamos en el lugar de Benicassim, que hoy no es otra cosa que un poblado de casas chatas con azotea, pero que tiene muy próxima una bahía tan espléndida y luminosa como para que algún día... Aquí se corta el manuscrito del predicador. Faltan algunas páginas correspondientes al camino costero, en las que seguramente se referiría a Oropesa, que por aquel entonces tenía ya su Torre del Rey, marinera y maciza, pero no las alegrías actuales de la cultura del ocio.
En Alcocebre, el camino de entonces y la carretera de ahora dejan la costa para saltarse la sierra costera de Irta, atravesando un pasillo entre esta serranía y la de las Atalayas, y dejando atrás los ricos viñedos de la mejor uva moscatel. Tampoco sabemos qué impresión pudieron producir al viajero el arco romano de Cabanes ni la egregia altivez del castillo de Villafamés. No existen referencias en el manuscrito del predicador laico acerca de las poblaciones más notables que hay al norte costero de la provincia, y es una lástima porque estas son, entre otras, Benicarló y Vinaroz, famosas tanto por sus iglesias barrocas como por la calidad de los langostinos que se extraen de sus aguas próximas. Ah, pero de Peñíscola sí que hablaba, en los restos conservados de su manuscrito, el amigo Whitehorn. En un punto del camino, nos aconsejaron hacer un desvío hacia la costa para llegar al lugar que los naturales llaman los unos Paníscola y los otros Paniscla. Esto debe proceder de península. Allí encontramos buen alojamiento por 17 cuartos, equivalentes a 2 reales de vellón, y nos vimos al día siguiente, descansados y alegres, en un lugar muy distinto de cuanto nuestra pobre imaginación pudiera sospechar. Un islote, clavado en el mar, apenas sujeto a tierra firme por un istmo de arena, todo él amurallado y con un castillo en lo alto que llaman del Macho, y que fue residencia nada menos que de un papa, un aragonés llamado Pedro de Luna. Fui ilustrado en Paníscola sobre este hombre, pontífice del catolicismo, con el nombre de Benedicto XIII. Esto ocurría en el siglo XIV de nuestra era. Durante el cisma de Occidente, este papa fue destituido por Roma, pero él nunca aceptó tal cosa y se estableció aquí, con toda su corte pontificia. El antipapa Luna, reinando sobre una cristiandad ilusoria con sus anticardenales y sus antimonaguillos, es de suponer. Encastillado en esta fortaleza de Peñíscola, que conserva su aire morisco en las casas cúbicas desprovistas de tejados, con los vanos pintados de colores vivos. Ciudad de pescadores que cuando la mar pinta brava, se van a su agricultura. Aprestamos bien de mañana los caballos y nos dispusimos a adentrarnos en la comarca del Maestrazgo, así llamada porque perteneció al maestre de la Orden de Montesa. No es fácil para un simple predicador inglés, como yo, aceptar que hayan existido órdenes como esta, cuyos miembros eran al mismo tiempo clérigos, soldados y cortesanos, acaparando tal cantidad de poder y territorio.
El maestrazgo. Esta es una tierra dura, seca, difícil. Para cultivar el olivo o la vid o el algarrobo, estas gentes sometidas por siglos al maestre de Montesa han debido transformar las pendientes en terrazas, acumulando muros de piedra para sostener la pequeña parcela de los bancales. Ahora ya no hay maestre, ni hay Montesa, pero sigue habiendo maestrazgo. Ya lo contaba, por aquellos tiempos del 1700 y pico, el predicador Whitehorn. Sorprende a veces que laderas montuosas hayan sido tan hábilmente escalonadas para propiciar los cultivos, como ocurre en Ares del Maestre, Benassal y Culla. Pueblos, todos ellos muy pintorescos y recomendables al viajero curioso y un poco audaz. Hay lagunas en el relato del predicador, cosa comprensible puesto que los desplazamientos eran arduos entonces por estos terrenos. Quizá por ello no constata en su manuscrito otras singularidades ariscas y bravías, como Castellfort, en el filo de una loma toda escalonada de bancales. O Catí, con su aroma medieval, pequeña toda ella, pequeña en su iglesia, pequeña en su plaza. Lo grande de Catí es su simple grandeza. Y las pinturas rupestres cercanas que dan fe de la presencia humana desde tiempos neolíticos. Es curioso, esta fue una tierra de peleadores, de gente dura surgida de la dureza del propio terreno, pero al mismo tiempo de orfebres famosos. La capital auténtica del maestrazgo fue San Mateo, y allí se fabricaron, como en Vinaroz, Traiguera y Morella, las más finas preseas para el culto divino y los lujos profanos. Pero hablando de Morella, una vez más hay que dejar la palabra a nuestro buen predicador laico Whitehorn, haciendo salvedad de lo que omite porque no lo conoció, que son los avatares bélicos de esta aguerrida ciudad en las luchas que pusieron a prueba sus recias defensas durante el siglo siguiente. Los cercos franceses, las guerras carlistas. La ciudad de Morella cautiva el ánimo por su imponente presencia militar. Cual soldado viejo, luce por todas partes las cicatrices del combate, pero su aire sigue siendo fiero. Tiene un castillo erguido sobre una muela, y a sus pies el pueblo se disemina en círculo como las sayas de una dama que hubieran sido colocadas, por burla, en la cintura del guerrero. Y aún sigue y sigue el dichoso manuscrito, amarillento, y quién sabe si apócrifo. Dejemos otras relaciones suyas para mejor ocasión.
Habiendo averiguado entre algunos naturales del país el significado de plana, aclararon que equivale a llanura o planicie. Así pues, henos aquí en una más de las contradicciones que dan carácter a este formidable país. Recorriendo la plana vemos a un lado el mar y al otro imponentes montañas. ¿Dónde está la plana? Tenía razón el viajero metodista, porque la plana es solo un pasillo. Así eran las cosas por entonces, pero han pasado muchos años. Los arrozales, en los que el paludismo hacía estragos, fueron sustituidos por los huertos, y principalmente por los naranjales. Burriana, y vamos al caso, hace ya un siglo largo que se rodea de naranjos, hasta el punto de ser hoy ciudad agrícola y turística casi tanto como puerto exportador. Naranjas, huerta, mar y divisas. A mi parecer, existe cierta pugna entre los naturales de Burriana y los de Castellón. Hace algo así como un par de siglos, hubo un predicador laico, un metodista inglés llamado Whitehorn, que recorrió estas tierras del levante español y anotó sus impresiones en un curioso manuscrito del que se conserva una parte. Al referirse a esta zona de Castellón, el viajero explica: de este modo, llegamos a la comarca llamada de la Plana, correspondiente al norte del Reino de Valencia. Costero. La mayor parte de la provincia de Castellón no es plana, sino montaña. Pero no obstante, la plana existe. Según el manuscrito de Mr. Whitehorn, en esta franja, cuya habla es la llamada valenciana, viven no muchas gentes, y su dedicación principal, cuando no es la pesca, es el arroz.